Muchas gracias, Carla. Bueno, nuestro siguiente ponente, la siguiente plática es el marco legal en el manejo de hidrocarburos en México, y para ello contamos con la participación del maestro José Luis González González. Él es el titular de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial y Comercial de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, la ASEA. Es ingeniero petrolero y maestro en ingeniería petrolera por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector energético. Inició su carrera profesional en el 86 como jefe de perforación de pozos geotérmicos y en 1988 ingresó a Petróleos Mexicanos como especialista en diseño de pozos e instructor de control de pozos petroleros. Se desempeñó por 6 años como ingeniero de proyectos en la perforación de pozos en aguas someras. Ha sido profesor en las materias de perforación de pozos y control de pozos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Fue gerente de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental en la región norte en Poza Rica, gerente de proyectos de seguridad industrial y protección ambiental en Pemex en Villahermosa. Y en 2003 obtuvo el certificado en el curso de perforación avanzada en Shiba, Japón, y el certificado por la Asociación Internacional de Contratistas en Perforación como especialista en control de pozos en aguas profundas en Kashiwazaki, Japón. En agosto de 2015 se incorporó a la CEA como director general de Supervisión, Inspección y Vigilancia en Exploración y Extracción, y a partir de mayo de 2016 es el titular de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial y Comercial. Gracias, maestro. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradecer a Enrique Guevara, a la doctora Cecilia Izcapa y a todo el personal de Senapred. Es la segunda ocasión que estoy aquí. La primera fue el 20 de diciembre. Ya muy tarde nos citaron a una reunión con Óscar Cepeda y el tema era emergencias químicas para el transporte. Fue un tema muy interesante, donde da lugar también a que empezamos como ASEA a, digamos, participar en este tipo de eventos. Somos una institución muy joven y les pediría que levantaran la mano quienes han escuchado de ASEA en este foro, por favor. Como un 15, 16%, así cuando mucho. Bien, la ASEA es la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente. Somos el regulador más joven y es en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental. Bueno, estoy apuntando incorrectamente. Bien, nuestro encargo del más alto nivel es la de regulación y supervisión en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental en el sector hidrocarburos, y se hace una modificación en el transitorio 19 de la Constitución. Somos un órgano desconcentrado de Semarnat, si bien tenemos actividades relacionadas no solamente con protección ambiental, sino con seguridad, la vocación principalmente es en medio ambiente. Nos especializamos en seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental, y separamos la administración de los recursos de los temas de seguridad. Los reguladores económicos son la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el tema de exploración y extracción principalmente, la Secretaría de Energía en lo que es refinación y procesamiento de gas, y en lo que se refiere a toda la actividad comercial, gasolineras, estaciones de servicio y demás, corresponden a la Comisión Reguladora de Energía. De todos ellos, reguladores económicos, nosotros somos el regulador en materia de seguridad, energía y ambiente. Como la pregunta que hice, contestaron más o menos 16% que la conocen, hay algunos inclusive que he encontrado aquí que trabajaron para la agencia. Nuestra misión o razón de ser es muy similar a la mayoría de los que están aquí en este foro, que es la protección de las personas
y nosotros adicionalmente la protección del medio ambiente con certidumbre jurídica, procedimental y de costos. Tiene que ver mucho con promover el negocio, pero también el cumplimiento en temas de seguridad y medio ambiente. Y la misión o el sueño alcanzable que tenemos es llevar al sector hidrocarburos de este país a ser el más limpio y seguro a nivel internacional. Y en eso estamos trabajando desde el día 2 de marzo del año 2015. Estamos por cumplir 5 años. En lo que se refiere a los valores, tenemos 4 valores que son profesionalismo. Obviamente todo está sustentado en hechos fácticos, transparencia, todo lo que hacemos es obviamente transparente, imparcialidad, tratamos a todos los regulados con la misma norma y oportunidad, hacerlo muy bien y a tiempo. El alcance que tenemos, a lo mejor aquí van a ver algunas cifras que difieren de, por ejemplo, el ingeniero Mancilla de Pemex, que hablaba de poco más de 20,000 kilómetros de ductos. Nosotros tenemos toda la cadena de valor del sector hidrocarburos, desde que se hace la exploración, digamos, se levantan la información en sísmica 2D y 3D, tanto en mar como en tierra, todo lo que se refiere a la perforación de los pozos. La perforación de los pozos, hay del orden de 9,300 pozos produciendo, 250 plataformas en el mar, tanto de perforación, de producción, complejos, satélites, algunas habitacionales que son competencia nuestra. En la producción más o menos promedio de 1,700,000 barriles de petróleo crudo y 5,000 millones de pies cúbicos de gas que se producen. La transformación industrial, lo que tiene que ver con la refinación, 6 refinerías y 9 centros de proceso de gas. En distribución y expendio al público, más de 12,000 gasolineras, y ahorita a lo mejor salimos y hay una más porque está creciendo mucho la actividad, y hay una gran cantidad de marcas, y por ahí lo van a estar observando ustedes nuestro trabajo, que tiene que ver con las medidas de seguridad que se observan. Verán cada día la mejora en ellas y, digamos, poner como misión de estas, que la seguridad y la protección del medio ambiente estén por arriba del negocio. Entonces, es lo que pretendemos, que la misión nuestra llegue hasta una estación de servicio. Transporte, más o menos 60,000 kilómetros, terminales de almacenamiento 111 y creciendo. Esto lo hacemos promoviendo el cumplimiento en contra de la sanción. Solamente aquellos regulados, digamos, que no quieren cumplir con la regulación, normalmente son sancionados económicamente o suspendiendo sus actividades. En esta lámina podemos resumir qué es lo que hacemos en la agencia, la cadena de valor desde upstream hasta retail, que tiene que ver con la distribución y expendio. El ciclo de vida de los proyectos lo vemos completamente, desde que se diseña, se construye, se hace el prearranque, se opera, mantiene, cierre, desmantelamiento y abandono, todo lo que tiene que ver, digamos, con las instalaciones y equipos que maneja el sector hidrocarburos. En lo que se refiere a la administración del riesgo, que aquí se maneja mucho y lo he escuchado en las presentaciones previas, tiene que ver con establecer un contexto, qué es lo que se hace operativamente. Posteriormente se identifican los peligros que tiene esa actividad, obviamente en las diferentes fases del ciclo de vida de los proyectos y de la cadena de valor. Posteriormente se analizan los riesgos, luego se lleva a cabo la evaluación, tratamiento, seguimiento y revisión. Eso es como lo hacemos desde la regulación hasta la supervisión y la inspección. Tenemos dentro de la agencia, si bien ustedes conocen mucho de normas o de lineamientos, y las normas son normalmente muy prescriptivas, dicen que una válvula tiene un tiempo de vida de 11 años y tendría que ser cambiada. Nosotros manejamos para todos los regulados un sistema de administración de la seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental que tiene 18 elementos. Y de los elementos que marqué y con mayor interés, digamos, para estas actividades,
tiene que ver, por ejemplo, la identificación de peligros y análisis de riesgos, el que aparece como número 2, las mejores prácticas con el número 9, el número 10, control de actividades y procesos, integridad mecánica, y por ejemplo, ya en monitoreo y control tenemos incidentes que tiene que ver con el informe de los accidentes de todos los regulados, la investigación causa raíz, decía la licenciada Carla, de los errores humanos. Nosotros lo vemos de manera sistémica y tiene que ver con causas, los accidentes tienen causas y estas pueden ser causas físicas, una rotura de un tubo, una falla mecánica. La otra es una falla humana, o sea, si hay fallas humanas o causas humanas, y la más importante para nosotros es la causa de sistema o la causa sistémica, y que tiene que estar asociada a uno de los 18 elementos que tenemos aquí. Es decir, que no se hizo un adecuado aseguramiento de calidad, que hubo una mala aplicación de prácticas de integridad mecánica, que no se tienen capacitado al personal que está operando, y estas a su vez nos generan recomendaciones para evitar que se vuelvan a repetir los accidentes, y lo más importante es un informe operacional significativo que llega a lecciones aprendidas para mejorar las operaciones. Y finalmente, dentro de la cadena de valor, tenemos 10 diferentes elementos, y el que me corresponde a mí es el de controlar. Una vez que se tiene una regulación, sobre esa regulación se hacen evaluaciones de proyectos, en su caso se aprueban, y una vez que estén aprobados pueden arrancar operaciones en las diferentes fases, y a nosotros nos corresponde hacer el control, es decir, que trabajen de acuerdo a la regulación. Si pudiéramos hacer un símil de lo que es la administración de riesgos, y que ustedes conocen lo que se refiere a capas de seguridad, lo que hacemos en la agencia para la administración de los riesgos, en primer lugar, la primera capa que tenemos en color rojo es de elaborar normatividad, y la normatividad se elabora con base en matrices de riesgo, es decir, decimos la forma en que se van a administrar los riesgos desde la regulación. Posteriormente, dentro de la evaluación, se administra el riesgo en los análisis de los proyectos desde el punto de vista ambiental y de seguridad. Luego, una vez que son aprobados, puede haber diferentes elementos como una autodeterminación, donde el regulado exponga sus sistemas de seguridad y nosotros vayamos a checarlos. Luego viene la supervisión, que básicamente son solicitudes de información sobre el cumplimiento, sobre dictámenes, y finalmente la inspección, que son actos de autoridad que nosotros llevamos a cabo en las instalaciones para verificar que se esté cumpliendo. Sobre esta actividad, cuando nosotros llegamos a sancionar, puede el regulado obviamente ampararse o solicitar un recurso de revisión. Entra un, digamos, periodo contencioso, donde una unidad de asuntos jurídicos se encarga de darnos el apoyo para la defensa de la unidad en el tema de seguridad y medio ambiente. Y para, digamos, completar nuestro trabajo, nosotros solamente tenemos 70 inspectores federales para ver todo lo que vieron ahí, las 111 terminales, 60,000 kilómetros de ductos, 250 plataformas. Se hace a través de terceros aprobados para las normas o autorizados para disposiciones administrativas de carácter general que establecen lineamientos de seguridad y de protección al medio ambiente. Esta lámina, lo único que quiero que vean, arriba tiene 3 fases, que es regular, evaluar y posteriormente controlar. En la primera, para llevar a cabo la regulación, elaborarla, requerimos de una matriz de riesgo, identificar, de acuerdo a lo que veíamos en la lámina general, identificar los peligros, analizar los riesgos y establecer algunas medidas normativas que nos permitan llevar a cabo el control o administración de los riesgos. Al final, nosotros tenemos una matriz de riesgo que nos va a permitir, mediante la matriz, seleccionar cuáles regulados son los que vamos a visitar o cuáles vamos a hacerle alguna solicitud de información a través de supervisión. El marco normativo, obviamente, tiene que ver, el supremo es la Constitución,
y nosotros aplicamos normas y lineamientos o disposiciones administrativas de carácter general para la administración de los riesgos. Tenemos un largo listado que lo pueden consultar en la página de la SEA y con los que empezamos, los más importantes, les decía, el sistema de administración de la seguridad industrial y protección ambiental, que desde 2016 empezamos a generar y son obviamente de obligación de acuerdo a las actividades que se vayan a realizar. Es obviamente una larga lista. Aquí, por ejemplo, tendríamos que es reciente transporte terrestre por medio de ductos de petróleo, petrolíferos y petroquímicos de apenas 2017. La regulación, digamos, es joven. Nosotros como agencia somos jóvenes y tenemos esta gran cantidad. En lo que se refiere a las normas oficiales, las que hemos desarrollado dentro de la agencia, vienen aquí y para esta tenemos terceros aprobados, que son quienes emiten dictámenes. Los más comunes son de operación y mantenimiento, pero puede ir desde el diseño, la construcción, operación, mantenimiento, prearranque, cierre, desmantelamiento y abandono. Tenemos normatividad transversal que tiene que ver también con algunas normas que heredamos de la Secretaría de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía, que aplicamos nosotros y las tenemos dentro de nuestra competencia. Este es el sistema, ya les había platicado, es un sistema, digamos, interdependiente, es sistémico, sistemático y holístico, es decir, que al mejorar algunos de los elementos, se mejora todo el sistema y trabaja como tal. De los riesgos vamos a seguir poniendo riesgos y esto, la competencia, si nosotros hubiéramos estado en 1984, nos hubiera tocado San Juanico. Nosotros arrancamos operaciones el 2 de marzo del 2015 y si ven la fecha de aquí, pues nos agarraron nuevos, acabamos de iniciar, teníamos un mes y llega el accidente en la plataforma Catún Alfa en la sonda de Campeche. Esta plataforma manejaba del orden de algo así como 350 millones de pies cúbicos por día y tuvo una falla en una línea, digamos, que se utilizaba para hacer una flexibilidad operativa. Normalmente se encontraba fuera de operación, tienen una falla en un sistema, en una válvula, hacen la desviación o derivación a través de esta línea, era una línea muerta. Esta estaba afectada por unos problemas de bacterias en el manejo del gas dulce y explotó. Aquí, si se fijan, fueron 4 decesos, 3 de compañía y 1 de Pemex, y 3 desaparecidos que posteriormente fueron recuperados entre los escombros de la plataforma. El costo total, digamos, de este accidente rebasó los 1,000 millones de pesos. Los daños ambientales fueron menores porque principalmente manejaba gas. Otra plataforma derivada de este accidente, si se fijan, aquel fue en el mes de abril, este fue en el mes de julio, y precisamente se había movilizado esta plataforma a una plataforma esta es una plataforma de perforación y reparación de pozos tipo autoelevable, se había movilizado a una plataforma de producción de nombre Canalfa y cuando estaba en la operación de posicionamiento para reparar algunos pozos y restituir producción, porque había habido el accidente cerca de ahí en la plataforma Catún Alfa, sufre un hundimiento de una pierna, se va, digamos, se hunde, al final quedó completamente hundida dentro del mar en un tirante de cerca de 60 metros y aquí hubo 2 personas que fallecieron, 60 personas recibieron atención médica y 7 hospitalizadas a una distancia más o menos de 60 kilómetros de Ciudad del Carmen. Este otro accidente, a lo mejor lo escucharon, la relevancia es que estaba fondeado muy cerca de un área natural protegida, que es el sistema arrecifal veracruzano. Durante una tormenta eléctrica y al estar fondeado precisamente por mal tiempo, tiene un incendio, se prenden 2 de los 12 tanques y se produce, digamos,
Eso fue una tarde de un sábado, hasta el domingo por la tarde, digamos que se estaba controlando. Finalmente no se hundió el barco, quedó un poco ladeado, creo que le llaman los marinos pantaqueado, algo así el término, y al final obviamente solamente se consumió ese combustible, fue salvado y ya está inclusive operando este buque Burgos. De las hojas de datos de seguridad ya nos platicó la doctora, no quisiera repetir lo peligrosas que son el manejo de estas sustancias, tanto la gasolina, el diésel, el gas natural, el gas licuado de petróleo. Bien, y de manera muy general, esto ya seguramente lo vimos de alguna forma, que es cuando, digamos, tenemos hidrocarburos y tenemos que hacer el manejo, obviamente vienen en fase líquida o fase gaseosa. Lo que debemos de hacer es, en el caso de que sea de fase líquida, de manera general para los dos, eliminar la fuente de ignición de ser posible. Lo que se hace en los ductos, ya lo vieron con el ingeniero Mancilla, se tienen válvulas de seccionamiento para obviamente desfogar el combustible que se encuentra empacado dentro de la línea y proceder a hacer las reparaciones, mantener alejado el personal no autorizado por el desconocimiento que puedan tener. Y obviamente, ustedes lo saben y lo han estado preguntando, no aplica para las tomas clandestinas, porque el personal no conoce de estos peligros y obviamente se puede acercar. Utilizar el equipo de protección personal o equipo de protección especial de acuerdo a las hojas de datos de seguridad. Todas las hojas de datos de seguridad traen un apartado que dice qué equipo de seguridad se debe utilizar para el manejo y en qué condiciones. De ser el caso de tener la fuente o fuga o derrame, eso es de manera general. Y cuando se trata de líquidos, minimizar o limitar la dispersión, recuperar los residuos peligrosos y realizar la limpieza del sitio, dar aviso a las autoridades competentes. En nuestro caso somos autoridad competente en el tema de medio ambiente, el caso Tlahuelilpan, que les voy a mostrar algunas imágenes, fuimos competentes en el tema de medio ambiente. Ejecutar las medidas que les hubiesen impuesto a las autoridades competentes, nosotros impusimos medidas en este caso, y realizar la caracterización del sitio contaminado y las acciones de remediación para regresar al suelo en las condiciones de la norma de Semarnat. Y si se trata de una fuente gaseosa, usar rocío de agua para disipar la nube de gas, aislar el área hasta que se disperse el gas y dar aviso a las autoridades competentes también. Es lo que se recomienda de manera general. Y en el caso particular Tlahuelilpan, ustedes ya lo escucharon, y les platico la anécdota, así como tocó aquí en Senapred ese famoso viernes. Nosotros yo estaba participando en una reunión de alto nivel sobre el manejo, el mercado ilícito de combustible, así se llama el grupo, con todas las dependencias que mostró el ingeniero Mancilla en su momento. Y lo que estábamos analizando precisamente eran los ductos de mayor incidencia de tomas clandestinas, herméticas y no herméticas. Hay información adicional, no sé si en la siguiente ponencia FGR vaya a platicar, pero también hay un componente ahí del tipo de ordeñadores. Hay algunos que son organizados y otros, como el caso de Tlahuelilpan, de manera local. Y obviamente, como lo manejan, normalmente es distinto. Entonces, esto ocurrió, ya nos han dado algunos detalles. En esa ocasión estábamos en la reunión, nos quitan el teléfono antes de entrar. Llega una nota, digamos, de uno de los apoyos de Sedena, le pasan la tarjeta y dice, tenemos que suspender la reunión. Dice, hay un evento, parece grave. Eran más o menos las 7:30 de la tarde de un viernes y 7:52, recupero mi teléfono, mando mensaje al gerente de la refinería de Tula, que es conocido, y le pregunté si sabía algo de ese evento. Me manda un mensaje, es muy grave. Le marco por teléfono y me dice, no comentes, pero parece que va a haber más de 100 muertos. Eso fue a las 19:52, o sea, una hora después de que había ocurrido el evento. Dice, ya mandé todo el equipo de apoyo de contraincendio y pues nosotros nos movilizamos, nos fuimos a una oficina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y ahí estuvimos, digamos, en el cuarto de control.
para ver las acciones que desde el punto de vista de nosotros competía y les voy a mostrar lo que hicimos. El área afectada desde el punto de vista de daño al medio ambiente, de impacto al medio ambiente, fue poco menos de 1 hectárea. Nosotros llegamos ahí el 25 de enero e hicimos el levantamiento ahí del polígono dentro de esta área del accidente. Y la visita nuestra tuvo obviamente que ver con el tema de obligaciones ambientales derivadas del evento, no el tema de seguridad, porque se trató de un ilícito, para ver la prevención, control, caracterización y remediación del sitio que vemos en la gráfica. Estas fueron algunas imágenes ahí en nuestro trabajo de 2 inspectores federales que estuvieron haciendo el recorrido y quisiera cerrar con una lámina, con una fotografía para que tomáramos un poquito de, no sé si conciencia, pero sí de entender más el fenómeno. Estuvimos nosotros el día 25 de enero y lo que podemos apreciar aquí en la fotografía son 2 tomas clandestinas adicionales herméticas posteriores al día del evento. O sea, muy cercano al punto donde ocurrió la explosión, ya habían colocado 2 tomas adicionales, pero fue posterior al día del evento. O sea, aquí lo que no entendíamos era, digamos, por qué después de ese evento tan catastrófico, nos decía la licenciada Carla, 137 muertos y todavía estaban haciendo este tipo de actividades. Bien, yo con esto termino y quedo a la orden si hay alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias. Gracias y muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros, fue muy gratificante. Mi cuestión es más un razonamiento empírico, tiene que ver con la ponencia anterior sumado esta. Es sobre si son necesarios todas las pérdidas económicas y todas las muertes para darnos cuenta como sociedad y como autoridad de que somos vulnerables, de que la magnitud del riesgo de desastre es alta y que necesitamos una especie de orden, de control, de conciencia sobre estos temas. Usted lo acaba de mencionar. Al día siguiente de la explosión se encontraron nuevas tomas. Esto dicta de que no hay conciencia, de que hacemos lo que queremos porque queremos la vida fácil. Y pues no sé, yendo a la pregunta inicial, tal vez suene un poco frío o desinteresado o carente de emoción, pero pues es algo, digamos, es la variable del desastre, los muertos más las pérdidas económicas más el radio de afección. Gracias. Sí, tiene razón y ya lo han mencionado en las presentaciones previas que los accidentes son hitos, algunos de los más graves sirven, digamos, para hacer los análisis de riesgos. En la metodología de análisis de riesgos se saca un estadístico de lo que ha ocurrido y estos se agregan a la nueva regulación. Por ejemplo, Macondo, en ese evento que quizá lo recuerdan o vieron la película, tuvo uno de los más graves desastres ecológicos en el Golfo de México, principalmente en las costas de Texas, Luisiana, Mississippi e incluso llegó hasta Florida. Esto suspendió temporalmente las actividades de perforación en aguas profundas, se modificó a través de 5 grandes lecciones que hubo en la perforación de ese pozo. El tema ahí era el ahorro del dinero fue la causa de ese desastre, de esa espiral de desastre que generó ese evento, que al final ayudó para modificar la regulación que tenemos actualmente en México. Y actualmente se está perforando en aguas profundas, cerca de la línea, digamos, con Estados Unidos, a profundidades de 3,000 metros de tirante de agua. Pero nos sirvió mucho tener ese evento, digamos,
en su momento para modificar la regulación. Y es lo importante, digamos, que esos accidentes nos generen experiencias operacionales, lecciones aprendidas que se vuelvan a integrar a la elaboración o modificación de la regulación. Y esta es nuestra tarea. Sí. Bueno, sí. Sí, empezamos nosotros 2015 y nuestro ámbito de competencia es exclusivamente sector hidrocarburos. Desde la exploración, perforación, hasta, por ejemplo, inclusive la producción en centros de proceso de gas del etano, pero una vez que entra un proceso de petroquímica secundaria, tampoco tenemos competencia. Es el sector hidrocarburos exclusivamente. No tuvimos participación. Aquí. Bueno, en el caso de las tomas clandestinas, que es el tema de hoy, desde el punto de vista de impacto ambiental, ¿quién se encarga de la remediación del ambiente? Es el regulado. En este caso, la mayor cantidad de ductos que hay en el país son propiedad de Pemex. Pemex es el responsable directo de mantenerlos en operación y en caso de que ocurra algún evento, independientemente si sea lícito o ilícito, él debe remediar. Normalmente ocupa compañías que hacen ese trabajo y laboratorios acreditados por Semarnat para verificar mediante una caracterización si el suelo está en condiciones, en límites bajos, de acuerdo a norma 138. Gracias. Ingeniero, yo quería preguntarle, y también un poco a manera de comentario, en marzo del año pasado se sacó una disposición de la CEA, una DAC, que es de protocolos de respuesta a emergencias, los conocen como PRES. Es el equivalente al programa de prevención de accidentes. Sin embargo, este protocolo es un aviso que no está sujeto a una respuesta de parte de la autoridad por ese carácter de ser un aviso. Hasta donde tengo entendido, esos avisos que se están haciendo de los PRES que se le están entregando a la CEA, de todas las actividades relacionadas con la cadena de valor del sector de hidrocarburos, desde exploración hasta gasolineras, al no estar sujetos a una evaluación, pues hay de todo, ¿no? Desde cosas que pueden ser muy profesionales, raras, hasta cosas que es el famoso copy-paste, ¿no? Y si es un aviso y no requiere respuesta, pues no hay ninguna certeza de la eficacia de estos documentos en cuanto a su calidad. Entonces, ese era un comentario que yo quería hacer con la invitación a que la CEA revise la necesidad de que estos protocolos, primero, sean realizados o elaborados por gente competente, certificada. Y segundo, que hecho esto, pues sí estén sujetos a una evaluación de parte de la autoridad, precisamente para poder corroborar, como en este caso de Tlahuelilpan, que no le aplicaba todo ese tema del PRE, pero sí del PPA, si no la causa, porque no fue de Pemex, como bien lo indicó, pero si la respuesta, si el protocolo de respuesta de emergencias fue aplicado de manera apropiada, fue evaluado y esas cuestiones que se hayan detectado pues son susceptibles de mejora, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que un tema tan relevante como es la respuesta a una emergencia, pues sí esté sujeta primero a elaboración por gente competente y segundo, que sí haya una evaluación y no simplemente se avise, se entregue, se guarden y gracias, ¿no? Porque ese elemento también del PRE es un elemento del sistema del SASISOPA, el sistema de administración que comentó el ingeniero, y este SASISOPA también debe estar sujeto a una evaluación o dictaminación por parte de un tercero. Pero regularmente esos terceros pues se limitan a lo tienes, ¿no? Porque si se pusieran a evaluar cada una de las cosas que están dentro del SOPA, pues nunca acabarían de
de terminar de elaborar el dictamen. Entonces, yo creo que amerita una reflexión de la autoridad para que este tema de los PRES sí esté sujeto a una evaluación, a una respuesta, y sí haya una supervisión cercana de quién está elaborando estos documentos. Yo ahora afuera conozco de PRES de a 5,000 pesos. O sea, ¿qué calidad puede tener un documento de 5,000 pesos, ¿no? ¿Y quién está detrás de esa elaboración de ese tipo de documentos? Pues gente que no tiene ninguna experiencia en el tema. Sí, sí, tienes razón. Este lineamiento es nuevo. Estamos recibiendo la información. Nuestra obligación es analizar, si bien no requiere una respuesta, analizar la información para seleccionar aquellos que, digamos, tengan deficiencias, no sancionar a quien lo dictamina, sino a la compañía que se presta para hacer ese tipo de cumplir en papel, que nos, digamos, garantice que estén llevando a cabo adecuadamente esos protocolos de respuesta a emergencia. Y lo tenemos contemplado para el programa de este año.